Hoy vamos a tocar el tema 19 que corresponde a Sexología Médico-Legal 2 de la unidad 3 y que corresponde a hablar del tema 19 de los hechos punibles contra la autonomía sexual, coacción sexual, abuso sexual, acoso sexual, estupro, lo que es la legislación y algunos conceptos interesantes, y la labor médico-legal del profesional médico, ¿verdad? Forense, y las distintas situaciones que podemos encontrar. En el Código Penal encontramos el capítulo 5 sobre los hechos punibles contra la autonomía sexual. Ahí se describen distintos tipos penales en cuanto a la lesión que puede haber contra la autonomía sexual. Son formas de delincuencia que atentan ¿contra qué? Contra la libertad sexual del individuo. Y suponen una intromisión ilegítima por parte del autor en esa esfera, la esfera de la libertad, de la opción de elegir de cuándo, cómo, dónde, de qué manera, con quién tener alguna actividad sexual. Y esta libertad sexual se la define como la facultad del ser humano de determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad, es decir, en la actividad vinculada al impulso venéreo, su excitación y su satisfacción. La libertad sexual está compuesta por la posibilidad real de elegir, nuevamente la palabra repetitiva, libremente, si practicar sexo o no, con qué persona o personas practicarlo, puede ser por 3, 4, 5 también, si ella quiere o él quiere. Así como la opción sexual preferida en cada momento, no es que ya lo hicimos de esta manera la semana pasada, ya vamos a hacerlo otra vez. Si no quiere, no quiere. Entonces, en cada momento puede optar la manera que quiera hacerla, ¿verdad? Es decir, elegir un compañero sentimental, manifestar el rechazo sin cuestionamiento a aquellas proposiciones u opciones sexuales no deseadas. Pero viene un segundo término dentro de lo que es libertad o autonomía sexual, que es la indemnidad sexual. Y es definida como el derecho, ya es un derecho, ¿no? de menores y personas con discapacidad a no ser molestado y ni inquietado en ningún momento en cuanto al terreno sexual. Aunque rigurosamente la indemnidad sexual significa estado o situación de quien está libre de daños o perjuicios, entonces podemos interpretar como es un estado de no daño en cuanto a la sexualidad de una persona. ¿Y por qué es un poco diferente? Porque la libertad uno tiene una opción, una forma de autodirigirse, comportarse de acuerdo a lo que esa persona quiera. Pero cuando las personas no tienen una capacidad de autodeterminarse, entonces ya no, ellos no pueden decidir esa forma, sino que se tienen que defender esa indemnidad sexual. Vamos por el término coacción. El término coacción es definida, según el diccionario jurídico español, como el delito tipificado en el Código Penal consistente en el empleo de violencia de carácter físico, intimidatorio sobre las cosas, ¿con qué fin? De impedir al sujeto pasivo de hacer lo que la ley no prohíbe o para obligarle a hacer lo que no quiere, sea justo o no injusto, es decir, torcer su voluntad en cuanto a lo que debe hacer o no debe hacer una persona. Eso es la coacción, a través de la violencia. Básicamente es obligar a otra persona a realizar algo o dejar de hacerlo mediante la fuerza, la violencia, la intimidación, amenaza contra sí mismo o contra terceros de los cuales él tiene un aprecio significativo, como por ejemplo hijos,
padres, madres, todo aquello que pueda hacer que se torcer su voluntad. Cuando le agregamos a la coacción la palabra sexual, obviamente estamos limitando este tipo de hecho a lo que se refiere a la conducta sexual o la opción sexual o la libertad sexual. Entonces se refiere al sujeto activo que le obliga a la víctima a realización de alguna actividad o que sufre en sí misma algún acto sexual. A esto le denominamos coacción sexual. Y esto está descrito en el artículo 128 del Código Penal paraguayo, en donde el epígrafe es compuesto, habla de coacción sexual y violación. De coacción sexual y violación. Obviamente son dos términos similares, pero tienen distinta connotación, ya que el artículo 128 habla de esos dos términos y lo diferencia en cuanto a la gravedad y la conducta en sí. De hecho, en este artículo, la coacción sexual implicaría una conducta de menor gravedad, entendiéndose esta como la descrita en el inciso primero. Lo que está descrito en el inciso primero es básicamente lo que se denomina coacción. Y esto es compeler a una persona a padecer actos sexuales. La palabra actos sexuales es muy interesante. Y después, en el inciso quinto, lo describe el mismo articulado. Entonces, compeler a una persona a padecer actos sexuales con otra persona y no describe la posibilidad de que el ilícito fuera realizado por más de una persona también. Es decir, no es que una sola persona es la que la compele, puede compeler uno o varias personas. Tampoco describe que se la realiza en sí misma, pero sí implica torcer la voluntad a través de la violencia o de la intimidación o de la amenaza. En este inciso no se habla de coito. Es el punto más importante. Al no hablarse de coito, este inciso, que habla de coacción sexual, básicamente, va a determinar la diferencia entre lo que es coacción sexual y violación. Solamente habla de actos, padecer en sí actos sexuales. No habla de coito. Aquí está el texto del inciso primero. El que, mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, coaccionare a otro a padecer en su persona actos sexuales o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Hasta 10 años significa ¿desde cuánto? De 6 meses hasta 10 años. Ya en el inciso segundo utiliza el término cuando la víctima haya sido violada, coaccionándose al coito. Entonces la palabra violada implica que este inciso segundo describe el fenómeno de la violación en sí, cuando hay coito. Es decir, el coito es el acceso carnal, que sería el término más acertado, pero no está inscrito en este contexto del segundo inciso. Esta coacción al coito agrava de por medio el marco penal. Siendo así, el inciso segundo está escrito de esta manera. Cuando la víctima haya sido violada, coaccionándose al coito con el autor o con terceros, el autor sería quien lo coaccione, ¿verdad? La pena privativa de libertad será de 3 a 12 años. Aumenta entonces la expectativa de prisión. Por tanto, violación es acto sexual con acceso carnal, realizado en contra de la voluntad de la víctima mediando violencia, intimidación o amenaza. Quiere decir que cuando hay acceso carnal estamos teniendo violación. En el inciso tercero, ¿qué tenemos? Al acto de violación descrito en el segundo, se le suma otro elemento agravante, que es que la víctima sea menor de 18 años, aumentando aún más el marco penal. El artículo 67, que es interesante mencionar también,
hablan de los marcos penales en casos de circunstancias atenuantes especiales, como por ejemplo cuando por remisión expresa de este artículo a la ley ordene o permita atenuar la pena. Se aplicarán las siguientes reglas. Uno, la condena a una pena principal no podrá exceder las 3/4 partes de su límite legal máximo. El mínimo de una pena de libertad se reducirá a 2 años en caso de ser de 5 o 10. Es decir, circunstancias atenuantes que puedan favorecer al actor. En el inciso quinto viene la descripción de lo que sería actos sexuales según este articulado. Y dice, a los efectos de esta ley se entenderán como actos sexuales aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, siempre que con respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes sean manifiestamente relevantes y actos sexuales realizados ante otros, aquellos en el sentido del numeral anterior que el otro percibiera a través de sus sentidos. No es mucho de costumbre de nuestro código de realizar definiciones, pero en este caso lo hace, definiendo lo que sería actos sexuales. Entonces, según este inciso, el quinto, los actos sexuales se refieren a aquellos destinados a excitar o satisfacer, están en mayúscula, por algo, los impulsos de la libido. ¿Qué son los impulsos de la libido? La libido es el apetito sexual, los impulsos sexuales, los puntos más naturales en la escala biológica, ¿verdad? Siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes sean, y aquí viene una palabra, dos palabras claves, manifiestamente relevantes. Manifiestamente relevantes. Siempre que, o sea, hay una condición. Estos bienes jurídicos no pueden estar, a mi entender, sujetos a una prestación o significancia de valor en cuanto a la relevancia o no de un acto por parte de un juez. El juez se sitúa en una posición de que tiene que dirimir si esto es relevante o no para la justicia, pero esa relevancia para la víctima puede ser muy diferente de lo que es la relevancia para lo que es para el juez. Entonces, ¿quién debe apreciar que sea o no significante para la víctima? Obviamente, la única forma que podemos dirimir esto es a través de una pericia psiquiátrica de la víctima para ver qué tan significante haya sido ese acto sexual o manifiestamente relevante. Obviamente la relevancia se debe investigar entonces en la psiquis de la víctima y no debiera ser un condicionamiento para que se cumpla el tipo penal si de por medio objetivamente ya se consumó la conducta típica al realizar tal acto sexual con fuerza o amenaza. ¿Qué quiere decir? Se realizó un acto bien descrito y puede haber una subfunción perfecta al 128, sin embargo, el condicionamiento que pone al final es peligroso, a mi entender. Entonces, es como decir que no importa si se haya consumado la conducta ilegal descrita, sino que se debe compadecer si es de no o relevante. Abuso sexual es el contacto en las zonas sexuales en una persona sin consentimiento, pero también sin violencia ni intimidación. Se vulnera también la autonomía sexual. Por ejemplo, puede haber más un manoseo, palmadas, toqueteo en zonas sexuales hechas por sorpresa. No hay violencia de por medio, sino que se aprovecha la indefensión o la supremacía de una autoridad. La persona víctima del abuso, de hecho, ya está vulnerada a la voluntad. O sea, se hace lo que ella no quiere, pero esa vulneración de la voluntad no viene a costas de una violencia o una coacción. Por lo que no media violencia ni intimidación, sino que es una situación de indefensión que permite el abuso. En el artículo 130 se habla de lo que se llama abuso sexual en personas indefensas entonces. En su primer inciso habla, el que realizara
actos sexuales. Actos sexuales ya está descrito en el inciso quinto del 128, ¿verdad? En otra persona que se encontrase en estado de inconsciencia o que por cualquier razón estuviese incapacitada para ofrecer resistencia, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. En el inciso segundo, si los actos sexuales con personas que se encontraran en las condiciones referidas en el inciso anterior, indefensa, ¿verdad? Incapacitada de defenderse, comprendieran el coito, de cae viene el agravante del abuso sexual. La pena privativa de libertad podría ser aumentada de hasta 10 años. Y en el inciso tercero habla que la pena podrá ser atenuada con arreglo del artículo 67, que ya habíamos conversado sobre las atenuaciones de las penas en ciertas circunstancias. El siguiente artículo habla del abuso sexual en personas internadas. El que en el interior de una institución cerrada o de la parte cerrada de una institución, punto 1, realizara actos sexuales con internados bajo su vigilancia o asesoramiento, o 2, hiciera realizar a la víctima tales actos sexuales en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. En el inciso segundo, habla de un agravante. Cuando el autor fuese un funcionario, la pena podrá ser aumentada a pena privativa de libertad de hasta 5 años. Hasta acá hablamos entonces de dos situaciones de abuso sexual en personas indefensas y en personas internadas. Dos situaciones que hacen a la indefensión de una persona en realidad y se describen diferenciadamente en dos artículos dentro del capítulo quinto. Y luego tenemos lo que es el acoso sexual. ¿El acoso qué es? Es hostigamiento a otra persona a obtener favores sexuales aprovechándose de su autoridad o influencia. Se diferencia en qué el abuso sexual y de la coacción sexual, por el hecho de que no hace falta que exista acto sexual. Es decir, es la incitación a realizar un acto sexual y no la consumación del mismo. Por ello, solo debe ser probado ese hostigamiento y la relación de dependencia de autoridad. Esas son las condiciones que deben ser probadas en un caso como este. Es lo que le había dicho con respecto a la situación de en estos días ya difundida por los medios sociales de un supuesto acoso sexual de un sacerdote ante una dama de 20 años. Primero, debe ser probado el hostigamiento y la relación de dependencia de autoridad. Existe una cierta relación de dependencia de autoridad, pero es muy frágil esa relación de dependencia de autoridad, es más de creencia religiosa. Y el hostigamiento no fue probado. ¿Qué dice el artículo 133? El acoso sexual, el primero, el que con fines sexuales hostigara a otra. La palabra hostigar es muy interesante y hay que desglosarla bien, masticarla bien. A otra persona abusando de la autoridad o influencia que le confieren sus funciones. Será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años. En estos casos se aplicará los dispuestos en el artículo 59 y la persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. Bueno, entonces debe hostigar de manera tal que incite a un acto sexual. No hace falta que se consume tal acto sexual para configurarse lo que es el acoso sexual. Vayamos al diccionario con estas dos palabras. Acosar. Acosar, según el diccionario, es perseguir sin darle tregua ni reposo. Es decir, una cuestión constante, continua. No es un solo hecho. No es una situación
meramente anecdótica. Es apremiar de forma insistente, continua, insistente. Eso es acosar. Y hostigar, que está dentro del concepto del artículo 133, acoso sexual. Hostigar significa la misma cosa, incitar con insistencia a alguien para que haga algo. Es decir, la definición de acoso implica la continuidad del acto, la continuidad de esa instigación. El estupro, entonces, no es la misma connotación que es el estupro en el Brasil como acá. En el Brasil es violación, ¿verdad? Estupro es violación. Acá, según el artículo 137, estupro es el hombre que por medio de la persuasión, esa es la forma, lograr realizar el coito extramarital con una mujer de 14 a 16 años será castigado con pena de multa. Y cuando el autor sea menor de 18 años se podrá prescindir de la pena. Entonces el estupro para nuestro código es lograr un coito fuera del matrimonio con una doncella cuya edad oscila entre los 14 y 16 años. Si cuando tenga 16 años y 11 meses todavía estamos hablando de estupro. O sea, esto es fácil. Ahora, el diagnóstico médico legal del acceso carnal. Hay diferentes situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, en la mujer puede ser por vía vaginal y esta puede ser virgen o puede ser una persona que ya haya tenido acto sexual previamente. Y por vía anal. Y en el varón, obviamente, por vía anal. Este diagnóstico médico legal en la mujer comprende, primero, el examen psíquico tendiente a determinar su estado mental, previo inclusive el estado mental resultante después de ese acto sexual. El examen físico, que incluye un examen general tendiente a determinar la edad aparente y las lesiones de la edad aparente de las lesiones, ¿verdad? Y el tipo de lesiones que tenga. Y el examen ginecológico, porque obviamente cuando hay un acto violento, no solamente hay violencia a nivel de la región genital, sino también el resto del cuerpo también lo puede tener. En cuanto al examen ginecológico, tiene que haber buena iluminación para ser realizado en una posición que normalmente es una posición ginecológica, en donde se deben visualizar las vías genitales, llamado por los anatomistas el conducto vulvar, que tiene que tener normalmente una forma infundibular. Infundibular es parecido a lo que sería una, ¿cómo se le dice eso? Un cono, ¿verdad? En el fondo aparecerá el himen desplegado y distendido, intacto o desgarrado. ¿Pero qué es el himen? El himen es una membrana que normalmente puede estar presente o no presente en una doncella. Es fina, es un repliegue de la mucosa vaginal en el punto de la puerta del introito vaginal, que forma una especie de diafragma y tiene distintos formatos. Es el límite de separación de lo que es el canal vaginal con la vulva. Hay ímenes típicos y hay ímenes atípicos. Tenemos el semilunar, anular y labiado entre los ímenes típicos y el biperforado, cribiforme e imperforado entre los atípicos. En el himen anular hay un orificio central y alrededor de ese orificio central hay una pequeña membrana y hay puntos débiles en ese reloj de apertura del introito vaginal. Esos puntos débiles son el 2, en la hora 2, hora 5, hora 6 y hora 10. Ya en el himen semilunar, ese orificio que es central se va desplazado hacia la región superior, es decir, hacia lo que sería la región superior, sería la región anterior. En la posición ginecológica, la región superior sería la posición anterior, es decir, hacia el clítoris. En ese sentido, entonces,
ese orificio está replegado hacia allí, y lo que es hacia la parte sur, a la parte posterior, hay una pequeña membrana en forma de semiluna que tiene una concavidad anterior. Y los puntos débiles de esta membrana son la hora 8 y la hora 4. Tenemos después también el himen labiado, en donde este orificio es más bien alargado en la línea media, y a cada lado de ese orificio pequeño hay una membrana a cada lado, por eso es que parecen unos labios normalmente. Estos ya son atípicos. Tenemos el que tiene 2 agujeros, 2 perforaciones, tiene multiperforados, tiene carenados, tiene forma estrellada, y la evaluación del himen en una mujer no virgen ya es un poquito más difícil, ya que ese elemento normalmente está desfigurado. El himen está normalmente desfigurado en su anatomía normal, pero surgen otros elementos para poder establecer el acceso carnal reciente o tardío, porque el acceso carnal reciente es más fácil de establecer que el tardío. Debido a esta estructura del himen, hay un tipo de tejido que rodea el himen, ya desflorado, ya con sus desgarros propios, o puede no haber habido desgarro y ser un himen tan elástico que no haya habido desgarro y no se ven esas lesiones cicatriciales de ese desgarro. Bueno, ¿y qué es el desgarro? El desgarro es la desfloración como resultado del acceso carnal en la mujer virgen, y se verifica con la ruptura de esa membrana himeneal. Deben estudiarse la hemorragia por un lado, cuando es fresca, cuando es nueva, reciente, y la forma de desgarro, cuando ya un poquito más pasados los días, pasados 10 días, ya hay una cicatrización, y ese diagnóstico diferencial entre el desgarro y la escotadura congénita se hace muy interesante, porque hay que diferenciar si ese fue un desgarro realmente, cuando ya está cicatrizado, o fue una escotadura congénita que ya nació con ese tipo de formato de himen. El otro punto es la hemorragia. Normalmente puede sangrar o a veces no, el desgarro. Si es reciente se puede observar entonces la existencia de esa sangre con coágulos en esa región desgarrada. La forma del número de desgarro puede ser diferente, ¿verdad? El desgarro puede alcanzar toda la membrana himeneal, que va desde el borde libre de esa membrana, desde la apertura más o menos, hasta la inserción en la pared vaginal. Puede ser el único o puede ser múltiples. Estos colgajos resultantes de ese desgarro no se confrontan ni se unen, sino que sus bordes, que son cruentos, que hay lesionados, se retraen y se cicatrizan mediante un tejido muy fibroso, diferente a lo que sería la mucosa himeneal natural, no lesionada. El tiempo que tarda en que se organice esta cicatriz es aproximadamente entre 7 y 10 días. Las escotaduras congénitas entonces aparecen como un diagnóstico diferencial. Y ese diagnóstico diferencial es el siguiente, que normalmente las escotaduras no llegan a la pared vaginal, se quedan antes de llegar a la pared vaginal, y están recubiertas por ese epitelio pavimentoso típico de la mucosa, ¿verdad? Ya en las escotaduras, debido a los desgarros, ya llegan a la pared vaginal y no suelen ser simétricas, suelen ser asimétricas, y el tejido que está cubierto es un tejido más fibroso, más duro. Esto es una escotadura vaginal. Están viendo que normalmente son simétricos, ¿verdad? Pero no llegan hasta la pared vaginal, inclusive una sombra por detrás de ella que implica la pared vaginal. Entonces hay que diferenciar lo que es una escotadura congénita y un desgarro. Las diferencias entre escotadura congénita y desgarro podemos verlo acá en este cuadro. En primer lugar, la escotadura congénita del lado izquierdo y los desgarros del lado derecho. En la escotadura es incompleta y en el desgarro es completa. Está la pared vaginal.
En la escotadura los bordes son regulares, como que si nacen perfectitos los de estas escotaduras. Sin embargo, el desgarro es variable, puede ser irregulares normalmente. La escotadura es simétrica y en el desgarro es asimétrico. Y los bordes del epitelio de esa escotada es un epitelio pavimentoso, porque no hubo trauma, no hubo ninguna ruptura. Sin embargo, hay un tejido fibroso y están retraídos los bordes en el caso del desgarro. Tanto los desgarros como las escotadoras deben describirse consignando su ubicación según un cuadrante del reloj. Recuerden que la posición es ginecológica, es decir, acostada hacia abajo, contra la espalda, ¿verdad? Con las piernas abiertas, así como va un parto, por ejemplo. Y en esa posición se describen según la hora del reloj. Las características del desgarro reciente con respecto al antiguo, o sea, la desfloración. La desfloración le llamamos el desgarro del himen por la penetración peneana o penetración de cualquier otro tipo de estructura biológica o no biológica. En los bordes del desgarro, en el caso de la desfloración reciente, tenemos que son cruentos, sangrantes, rojos, existe una tumefacción a veces inclusive. Y en los casos de las antiguas, que están todas cicatrizadas, están ya más o menos engrosadas. En el caso de la reciente, los bordes del desgarro himeneal van cicatrizando por separado cada uno. Cada uno se cicatriza separadamente. Y en el caso de la exploración antigua, al cicatrizarse se retraen quedando una separación obertura entre los mismos, entre estas aberturas. En la reciente, la frontal se produce una forma primitiva que la que tenía el guión. Como todo, obviamente, si es reciente y se rompió recién, no existe todavía la retracción cicatricial, entonces puede verse inclusive todavía la forma primitiva. Ya en el caso de la floración antigua, donde ya hay cicatrización, los bordes están angulados. El desgarro, en el caso de la floración reciente, llega hasta el borde adherente. Y el dato que se tiene que hasta 8 días aproximadamente, pues, se pueden observar estos fenómenos, pero con el tiempo, por acto de la cicatrización, va modificándose. En el caso de la mujer desflorada, la no virgen, ¿cómo se hace el diagnóstico médico legal? La persona que ya haya tenido relaciones sexuales y el himen esté obviamente ya retraído. Los pasos a seguir son los mismos. Se podrá observar que el examen hecho casi de inmediato se puede ver congestión, pero en cambio se van a ver esos signos patognomónicos de que ya hubo una exploración previa, más allá de los 10 días, 20 días, un mes, 6 meses, lo que fuere. Pero si hubo una penetración violenta, no voluntaria obviamente, y pueden haber otros datos, como por ejemplo, ya les dije, la congestión, es decir, está todo rojo. Tanto la vulva como la vagina. Tanto la mujer virgen como la desflorada, el examen clínico debe completarse con la toma de muestras. Se tienen que hacer unas muestras que van a incluir, uno, el material de aspiración del fondo de saco vaginal para investigar esperma. El fondo de saco vaginal posterior es un espacio en donde pueden acomodarse todo tipo de residuos espermáticos. Pueden acomodarse secreciones. Es un espacio que está entre la parte más superior de la vagina y más posterior y el cuello uterino. También en las uñas se pueden obtener material de pelos, tejidos, sangre, se puede compatibilizar con el posible victimario. Pueden haber flujos vaginales y que se tienen que también tomar muestras. Se tienen que hacer exámenes de sangre y de orina también. En el varón, ¿qué pasa en el varón? La penetración del pene por vía anal comprende examen obviamente psíquico para determinar el estado mental. Nuevamente, el estado mental post-coital o inclusive, si es posible, el estado mental precoital. Sí, el psiquiatra lo hace de manera excelente.
pues sabe de su ciencia. En el examen físico se hace un examen general y un examen en la región anal y perianal, el perineal. Obviamente, como esto es una violación con mucha violencia, entonces el sometimiento a un balón es mucho más difícil y pueden haber inclusive mucho más muestras en el aspecto general de daños, de contusiones, de hematomas, de rasguños, y eso debe de ser constatado también en el examen general. Y para hacer el examen anal y perineal se debe colocar al paciente, a la víctima, en un estado de posición mametana, que es lo que figura allí. En estado normal el orificio se presenta cerrado y reducido a una hendidura antero-posterior. Son los pliegues radiados. Ya cuando hay una lesión o una violencia en la región anal, se pueden tener algunas lesiones traumáticas. Como principal resultado tenemos la congestión. Siempre hay congestión si hay una violencia perianal. Congestión significa que está todo rojo, está todo hinchado. Los desgarros y hemorragias son comunes preferentemente en las zonas, las horas 6 y 12, es decir, las verticales, el sur y el norte. El orificio anal obviamente está dolorido, la persona lo siente con mucho dolor, por lo tanto ese examen debe ser muy delicado. También se pueden presentar a lo que se denomina estupor anal. ¿Qué es el estupor anal? Es la dilatación atónica, sin tono, sin contracción, como consecuencia de una dilatación brusca y violenta y borramiento de esos pliegues radiales que se ve normalmente en el examen normal del cráneo. Se deben establecer entonces qué signos. Primero, signos de violencia reciente y otro signo de coito anal habitual. O sea, puede haber una violación consuetudinaria en esa persona. Esa persona es sometida desde hace tiempo a violaciones anales. Entonces, se puede ver también signos de eso. En caso de violencia reciente, obviamente los desgarros, la hemorragia y los hematomas anales y perianales. Y en caso de coito anal habitual, tenemos cicatrices antiguas, ya se han establecido, ya hubieron lesiones que cicatrizaron, ¿verdad? El borramiento de los pliegues radiales, que se ven más bien en los casos de pederastía, y la piel anal hiperqueratósica. ¿Qué se denomina hiperqueratósica? Que está todo, parece que engrosado la capa superficial de la piel, muy engrosado y muy áspero. También se pueden ver eversión mucocutánea, es decir, hay una línea entre lo que es la piel y lo que es la mucosa rectal anal. Y esa línea está más para afuera, mucho más para afuera. ¿Por qué? Porque aflora por la lasitud de esos tejidos. Entonces, esto es lo que podemos ver en el coito anal habitual. Y esto es todo, señores. Espero verlo la próxima semana.